Listo, hermanos, ya nadie falta, ya todos tienen hojita y lapicero. Bien, entonces, pues vamos a comenzar, vamos a poner este tiempo de estudio en las manos del Señor. Acompáñenme en oración, hermanos. Amado Padre, gracias por el tiempo que nos das para estar con nuestros hermanos. Gracias por esta coinonía, gracias por este amor, Señor. Y ahora, Padre, te pedimos por favor que nos ayudes en este tiempo de estudio, Señor. Que sigas con nosotros, Señor, y sigas ayudándonos, sigas capacitándonos, Señor. Dame de tu gracia para poder ser claro en esta tarde. Dame de tu gracia, Señor, para hablar, Señor, conforme a tu verdad, Señor, a ser fiel a, a tu palabra, Señor, a todas las doctrinas, Señor, que tú muestras en tu Santa Escritura, Señor. Y ayuda a mis hermanos también, para que ellos también puedan tener oídos para escuchar, Señor, para que este estudio sea de provecho para sus almas, para sus corazones, que sea de consuelo y de fortaleza, Señor, en medio de las luchas que puedan presentar, Señor, en sus vidas, Señor, para que también, Señor, su fe pueda crecer, la certeza y esa seguridad de la esperanza que tenemos en Cristo, Señor, que también podamos llegar a esa plenitud, esa esperanza, Padre. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ya estamos por concluir el tema de la fe salvadora. Este párrafo nos está hablando acerca de, del distintivo de la fe salvadora y nos está hablando también de, de otro tipo de fe. Por eso nos habla ahí acerca de algunos creyentes que solo creen pero por algún tiempo. Y entonces está asumiendo esta porción de este párrafo que existen diferentes tipos de fe, como en un inicio nos dijo nuestro hermano Oscar, y que hay un distintivo, ¿no? Hay una peculiaridad acerca de la fe salvadora. Y es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde, el día de hoy. Para lo cual vamos a leer primeramente entonces este párrafo tercero, que es el que nos compete para entrar en materia, hermanos. Vamos a leerlo entonces. Dice, esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo son por un tiempo. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. ¿Ok? Entonces, el tema principal que vamos a estar tocando el día de hoy es la distinción y la prevalencia de la fe salvadora. ¿Sí? Entonces, por un lado, sí, por un lado, entonces vamos a ver cuál es el distintivo de la fe salvadora y por otro lado también vamos a ver que esa fe salvadora prevalece, ¿no? Porque está diciéndonos aquí que ciertamente va a ser atacada, que ciertamente puede ser debilitada, pero al final de cuentas la fe salvadora resultará victoriosa. Es decir, no puede ser arrancada, no puede ser destruida por más que sea atacada o por más que sea debilitada. Y ese es un ánimo y un consuelo para cada uno de nosotros como creyentes que poseemos esa fe salvadora. Pues bien, hermanos, entonces
Entrando en materia, la primera pregunta que pondría en esta tarde sería, ¿en qué se distingue la fe salvadora de la fe temporal? Hermanos, si pudieran pensar antes de que podamos entrar en materia y podamos estar estudiando, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que distingue a la fe salvadora de una fe temporal? ¿Que prevalece, que persevera? Entonces quiere decir que no es temporal. Ajá, porque prevalece. Que Cristo es el autor y el consumador de esa fe. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Hermano, ¿ibas a decir algo? Ok. ¿Es una fe salvadora? Ok. Que es diferente a todos los demás y por eso es una fe salvadora. Ok, muy bien. Ok, que es una fe que está fundamentada solamente en Cristo Jesús. ¿Alguien más? Ok, es una fe que da fruto. Muy bien, adelante. Ok, es una fe, muy bien, es una fe que lleva entonces también a la obediencia. Vale, entonces lo primero que podemos distinguir aquí en el párrafo 3 está diciéndonos primero lo que no es el distintivo de la fe salvadora. Por eso nos está diciendo que la fe salvadora puede ser débil, puede ser fuerte, puede ser pequeña, puede ser grande. Y es que, ¿por qué está haciendo estas, primero diciéndonos lo que no es el distintivo de la fe salvadora? Porque muchas veces cuando vemos débil nuestra fe, lo primero que entonces podemos llegar a concluir es que no tenemos una fe salvadora. Porque lo primero que sucede en medio de nuestra debilidad y al contemplar nuestra débil fe, puede ser que entonces dudemos de nuestra salvación. Puede ser que entonces yo no soy salvo, yo no tengo esa fe salvadora. Pero entonces por eso nos está dando esos ánimos por medio de este párrafo, hermanos, que nos está diciendo el distintivo no es que si somos débiles o si tenemos una débil fe, entonces no tenemos una fe salvadora. No es cierto, porque en las escrituras podemos ver esta clase de fe salvadora y al mismo tiempo en algunos momentos puede ser débil y en algunos momentos puede ser fuerte. Por ejemplo, en Mateo 6:30 nos dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, hombres débiles de fe. O, por ejemplo, hablando de una fe que es fuerte, en Mateo 8:10 nos está diciendo, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O por ejemplo, ¿se acuerdan de la tormenta? Cuando el Señor también les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces levantándose, reprendió los vientos y se hizo grande bonanza. Entonces, hermanos, si vemos toda esta fe de la cual estamos hablando es una fe salvadora, aunque sea débil, aunque sea pequeña o grande. Independientemente del grado de la fe, estamos hablando de una fe que es salvadora.
Y es que en cada creyente, como nos dijo hace un momento también nuestro hermano Jonathan, la fe de cada uno de nosotros puede fluctuar. Puede estar el día de hoy muy fuerte y el día de mañana puede tambalear. Así que en el corazón del creyente siempre va a existir una porción de incredulidad en nuestra fe, porque la fe que tenemos no es una fe que es perfecta. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces no podemos concluir que por cuanto tenemos una débil fe, no tenemos una fe salvadora, porque ese no es el distintivo de la fe. No es la fuerza de nuestra fe, sino la fuerza de la perfecta obediencia de Cristo, lo que nos justifica. Miren cómo dice, por ejemplo, Joel Vicky. Dice, nuestra fe puede ser débil, inmadura, tímida, incluso imperceptible a veces, pero si esa fe es verdadera, es una fe que justifica. Como lo dijo hace un momento también el hermano Oscar, si esa fe está puesta en el objeto correcto, independientemente de cuánto nosotros dudemos, esa fe si está puesta en el objeto correcto, entonces es una fe salvadora. Es una fe que tarde que temprano va a dar fruto. Así que entonces, hermanos, nuevamente, el valor de la fe para nuestra justificación no reside de ninguna manera en el grado de esa fe, sino que esa débil fe nos une a Cristo y a su glorioso logro, a lo que Él ha hecho. De hecho, hermanos, ¿qué es lo que dice acerca de nosotros como creyentes cuando somos débiles en la fe? Nos dice que el Señor tiene un especial cuidado de nosotros. Miren cómo dice en Mateo 12:20, la caña cascada no se quebrará y el pábilo que humea no se apagará. Hermanos, nos está diciendo que esa débil fe, por pequeña, por débil que sea, el Señor la ha de sostener. Si tú tienes esa fe, no es por causa de tus esfuerzos, amado hermano, hermana. Si tú y yo tenemos esa fe es por causa de Dios. Si hoy amanecimos y seguimos creyendo en el Señor, no es por causa de nosotros, sino por causa de Dios, que es el que sostiene esa fe. Y no importando que esa fe esté a punto de apagarse, hermanos, es por causa del Señor que esa llama sigue encendida. ¿Ok? Además, la débil fe puede llegar a fortalecerse. No significa que puede estar siempre de esa manera. Y podemos entonces cobrar ánimo cada uno de nosotros en que si tenemos una fe pequeña, si tenemos una fe débil, Filipenses 1:6 nos está diciendo que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la ha de perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, no creamos, hermanos, que por causa de que tenemos una débil fe en estos momentos, que por causa de que tenemos una pequeña fe, entonces no tenemos una fe salvadora. No, por débil que sea tu fe, por pequeña que sea tu fe, podemos escuchar de parte de nuestro Señor Jesucristo que por causa de esa fe, dice el Señor, tu fe te ha salvado. Es una fe salvadora, es una fe puesta en el objeto correcto. Es una fe entonces que puede dar fruto de vida, fruto de salvación. ¿Ok, hermanos? Entonces estamos hablando en el sentido negativo de que la fe débil no es un distintivo, ¿no? Pero entonces vamos a hablarlo en el sentido positivo. Entonces, ¿en qué se distingue la fe salvadora? La fe salvadora se distingue por causa de su naturaleza. Eso es lo que nos está diciendo esta parte de la confesión.
La fe salvadora se distingue principalmente por su naturaleza. Eso no significa que solamente porque prevalece, porque no es temporal, sino de dónde proviene, amados hermanos, porque la fe salvadora no viene naturalmente de los hombres, sino proviene sobrenaturalmente de Dios. Y solamente esta fe es aquella que puede unirnos a Cristo cuando creemos en Él. Y solamente por eso es que perdura en el tiempo, porque estamos unidos a aquel que vive para siempre. Y en contraste, la fe temporal de los hombres es una fe natural. Es una fe por medio de la cual no puede unirse de ninguna manera a Cristo y por lo tanto no puede perseverar. Y para poder intentar ilustrarlo, amados hermanos, me gustaría usar la parábola que el Señor usa para hablarnos de todos aquellos que estamos unidos a Cristo por medio de una fe verdadera. ¿Cómo lo hace? Veamos, por ejemplo, en Juan 15, 1 y 2. Juan 15, 1 y 2 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amado hermano, hablando precisamente de los árboles, para que nosotros podamos injertar una rama a un árbol, lo primero que necesitamos hacer es realizar un corte en el árbol en el que nosotros vamos a injertar esa rama. Y después de que hemos hecho cierto corte, entonces vamos a poder poner esa rama y se va a estar entonces uniendo a ese árbol, de tal manera que esa savia de ese árbol comience a nutrir la rama para que finalmente pueda darle esa vida. Eso es lo que finalmente pasa con nosotros por medio de la fe salvadora, por medio de la fe verdadera. Por eso dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas, y ustedes han sido injertados a mí, y por eso ustedes ahora tienen vida por causa de mí, porque yo soy la vida. Este proceso, entonces, hermanos, no puede llevarse a cabo por medio de la misma rama. Este proceso solamente entonces puede esperar a que una persona pueda llevarlo a cabo. Y hablando entonces ahora en términos espirituales, nosotros fuimos injertados en Cristo, que es el árbol de vida, y solamente por causa de la fe salvadora. No hicimos nosotros nada naturalmente para poder ser injertados, sino que fue producto de haber creído solamente en Cristo para nuestra justificación. Y entonces es imposible por medio de una fe temporal que los hombres puedan estar unidos a Cristo, porque necesitan una fe de una naturaleza completamente diferente, que aunque por un tiempo puedan haber recibido la palabra con fe, esa clase de fe de estas personas de ninguna manera no puede perdurar, porque no es de la misma naturaleza, no puede perdurar, porque necesita ser nutrida y sostenida por Cristo, pero es imposible por causa de la naturaleza de esa fe temporal. Así que no es que tenga esta persona de la que estamos hablando una fe débil pero salvadora. Porque las aflicciones entonces, hermanos, de la vida, las riquezas, el mundo, son capaces de ahogar esta clase de fe. Porque en cuanto vienen persecuciones, en cuanto viene tentación, esas personas lo que hacen es apartarse definitivamente.
Esta clase de fe de la que estamos hablando, de esta fe temporal, es de la que habla en Mateo 13 del 20 al 21. Miren cómo dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Mateo 13 del 20 al 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sí, hermanos, entonces, ¿sí ven cuál es el distintivo de la fe salvadora? Es su naturaleza, porque no procede de nosotros de manera natural, hermanos, sino que procede de manera sobrenatural de Dios. Y al proceder entonces de manera sobrenatural de Dios, esa fe salvadora es la única que puede unirnos a Dios, a Cristo, y entonces poder tener vida. Y es por causa de Cristo que puede ser nutrida esa fe y nunca puede ser apagada. Por eso, algunas personas pueden decir tener fe, pero por medio de las pruebas, por medio de las persecuciones, por medio de las tentaciones de este mundo, finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que se muestra la clase de fe que ellos tienen. Puede ser apagada. Y si puede ser apagada, eso significa que entonces esa fe no es una fe salvadora, porque la fe verdadera, la fe salvadora, prevalece. ¿Sí? ¿Por qué prevalece? Porque es de una clase o de una naturaleza completamente diferente, provista por Dios. ¿Ok, hermanos? Y ya nada más rápidamente podemos ver algunas de las características de la fe salvadora, que algunas ya dijeron en un inicio, hermanos, pero vamos a irlas viendo. Entonces, una y principal característica es la unión inigualable que por medio de esta fe tenemos con Cristo. Tal unión entonces permite que a pesar de las pruebas se muestre entonces nuestra verdadera unión con Cristo. Y ahora es imposible que, por ejemplo, el dinero, los seres queridos o cualquier otra cosa pueda competir con el supremo amor de Cristo por causa de esta unión. Y abrazamos también, otra característica, abrazamos también a Cristo en su totalidad. No solamente queremos el perdón de nuestros pecados, no solamente queremos ser salvos de las consecuencias del pecado, también queremos ser librados de nuestro pecado. Por lo tanto, abrazamos a Cristo no solamente como nuestro Salvador, sino que abrazamos también a Cristo como nuestro Señor. ¿Qué es lo que hace entonces el creyente temporal? Toma a Cristo a medias, porque está a favor de la salvación por Cristo, pero no de su santificación. La fe también produce arrepentimiento. La fe salvadora y el arrepentimiento siempre son inseparables. Así que recibir a Cristo también implica un rechazo al pecado. Otra, hermanos, otra característica, la verdadera fe se caracteriza, como ya lo dijeron, por la obediencia, porque la fe no es una gracia ociosa, sino que no solamente tiene ojos para mirar a Cristo, sino también tiene brazos para servirle a Cristo. Ujú. Pecado, amigos, y debemos de tener, digo yo, la convicción de no volver a pecar. Vamos a volver a pecar porque es nuestra naturaleza pecadora. Pero si yo estoy verdaderamente arrepentido, sería lógico que dijera, no lo vuelvo a hacer. Sí, hermanos, si quiere abundamos un poquito más al final,
¿Me recuerdas, hermano? Y, y seguimos. ¿En qué me quedé? La fe verdadera también entonces conduce a la santidad. Miren cómo dice Hechos 15 del 8 al 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, hablando de los gentiles, hermanos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y este es el punto principal, purificando por la fe sus corazones. Así que la fe verdadera también conduce a la santidad. Otra característica, esa fue Hechos 15 del 8 al 9, hermanos. Otra característica, la fe verdadera se manifiesta en las buenas obras. La fe, entonces, la fe verdadera, la fe salvadora, produce naturalmente buenas obras. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá tal fe salvarle? Y la respuesta es no, porque la fe verdadera, la fe salvadora, siempre produce buenas obras. Y la última característica, la fe salvadora, se caracteriza por frutos de perseverancia. No solamente que da frutos en un tiempo, sino que continuamente, hermanos, está dando frutos, que habiendo escuchado el Evangelio y la palabra del Señor, retienen la palabra y por lo tanto dan fruto con perseverancia. Miren cómo dice Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso significa que a lo largo de la vida del creyente, entonces continuamente va a estar dando fruto esa fe. Perdón. Va a estar dando fruto continuamente y por eso dice que el Señor va a estar quitando esos frutos para que vuelvan a nacer nuevos frutos y que continuamente, no solamente entonces es un fruto, sino un fruto con perseverancia. Continuamente ese árbol estará dando buen fruto. Y ciertamente de este lado de la eternidad, hermanos, ningún creyente posee todas estas marcas en su plenitud. Pero sí, aunque sea en forma de semilla, está presente en cada creyente. Sí, hermanos, en mayor o menor medida, cada creyente tiene estas características por causa de que posee esta fe salvadora, en mayor o menor medida. ¿Vale, hermanos? Pero podríamos también preguntar, ¿y qué pasa con la fe salvadora del creyente a lo largo de toda su vida? Bueno, lo que nos dice entonces la confesión, y ahí entramos en el punto número 2, que es la victoria segura en todos, nos está diciendo que la fe salvadora del creyente será atacada, será debilitada, y que en muchas ocasiones por causa de las luchas será a veces imperceptible, hermanos, como ya lo dijimos, pero de ninguna manera podrá ser arrancada del verdadero creyente. Por lo tanto, a todos los creyentes les está asegurada la victoria en Cristo Jesús por medio de la fe. Hermanos, a pesar de que Satanás hizo todo lo posible por destruir la fe de Pedro, por causa de la oración de Cristo Jesús, que le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Por eso es que Satanás fracasó gracias a las oraciones de Cristo para que perseverara su fe. De hecho le dice, y una vez restaurado, es decir, no le dijo, si es que llegas a ser restaurado, Pedro, no. Le estaba diciendo, una vez que sea restaurado, estaba diciendo que nunca sería quitada o arrancada o destruida
esa fe. Y por eso Juan, en la primera carta, 1 Juan 5:4, puede decirnos esto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Hermanos, dice, nuestra fe. Esa fe preciosa que tenemos ahora, que somos poseedores de esta fe, dice, será victoriosa, vencerá al mundo, vencerá las tentaciones, perseverará hasta el fin, será probada una y otra vez, hasta mostrar que esa fe no proviene del creyente, sino que proviene de Dios, que le ha concedido una vez y para siempre, para que tenga la victoria. ¿Por qué prevalece nuestra fe, hermanos? Porque su fuerza está en la palabra de Dios. Porque esa fe en nuestro corazón es lo que hace es moldear nuestros corazones conforme a su palabra, para que nosotros podamos permanecer firmes, seguros y confiados. La fe salvadora puede entonces ver a través de la oscuridad y a través de la tormenta, porque está cimentada no en las circunstancias, amados hermanos, sino en las promesas de Dios que Él nos ha dado a través de su palabra. Y además tenemos una promesa segura y encarnada, hermanos. Por eso dice la Escritura, 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque más aún, 2 Corintios 1:20, hermanos, 1:20. Cristo, hermanos, es la encarnación suprema de la promesa de Dios. Cristo es nuestro sí. Cristo es nuestro amén más seguro, porque Cristo es nuestra promesa más imposible y más improbable, hecha realidad. Eso entonces tiene que disipar toda duda ante cualquier adversidad, por difícil que sea, amados hermanos, porque tenemos aquel que murió, aquel que vino de una virgen del Espíritu Santo, aquel que murió y aquel que se levantó victorioso de entre los muertos, y aquel que está sentado en la gloria de Dios, en su majestad, gobernándolo todo. Amados hermanos, por eso Romanos 5:10 puede decirnos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por causa de su vida, por causa de que Él vive. Amados hermanos, Él es nuestro amén. Él es nuestro amén. Por eso es que nosotros podemos estar seguros que vamos a llegar hasta el final. Porque por cuanto Él ha atravesado los cielos, hermanos, por cuanto Él está sentado en su trono, por cuanto Él vive para siempre, dice las Escrituras, toda bendición espiritual están en Él, en Cristo. Y si Él está ahí en los cielos, eso significa que por cuanto nosotros estamos unidos a Cristo, un día nosotros también estaremos ahí juntamente con Él. ¿En qué me quedé? Gracias, hermano. Hay otra pregunta que tenemos ahí. En la medida que crece la fe, también puede crecer la seguridad de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Sí, la respuesta es sí, definitivamente sí, porque existe una relación entre la fe y la seguridad de nuestra esperanza. Y también, hermanos, podemos deducir de esto que existen momentos en la vida del creyente que aunque verdaderamente tengamos una fe salvadora,
no contemos con una plena seguridad. ¿Sí, hermanos? Puede haber momentos en la vida de un creyente que él dude de ser salvo, que dude de la seguridad, de la esperanza que hay en Cristo. Y eso no significa que objetivamente él ha perdido su salvación, porque objetivamente él tiene su salvación asegurada en Cristo porque se le ha concedido esa fe salvadora. Pero subjetivamente, experiencialmente en su vida, por todas las cosas que puede estar atravesando, puede dudar. ¿Por qué creen, por ejemplo, acerca de David, cuando está clamando al Señor por el perdón y que está diciéndole David al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación? Él había pecado gravemente contra el Señor y él estaba hablando acerca de su pecado, confesando su pecado con Dios. Contra ti, Señor, y contra ti he pecado. Pero al mismo tiempo que está haciendo eso, al mismo tiempo también está diciendo que él ha perdido ese gozo y esa seguridad de la esperanza que tenía en Cristo Jesús, que tenía en su Redentor. Y por eso está clamando por esa seguridad. Por favor, Señor, devuélveme ese gozo. Devuélveme esa esperanza. Pero eso no significa que David no tuviera una fe salvadora. Significa que experiencialmente él no podía ver claramente esa esperanza en Cristo Jesús. Por ese motivo, las Escrituras nos animan a cada creyente a cultivar esa seguridad. Miren cómo dice Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál era el propósito al escribir esta carta, Juan? Para que todo creyente que la leyera pudiera saber que tiene vida, pudiera saber que tiene seguridad en Cristo, porque está dando fruto, y que de esa manera pudiera volverle el gozo a todo creyente que leyera esta carta. Hebreos 6, del 11 al 12. Hebreos 6, 11 al 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sí, hermanos, entonces las Sagradas Escrituras, la Santa Palabra de Dios, nos está animando a que continuamente estemos cultivando esta seguridad. Y como vimos entonces, para poder cultivar esta seguridad, hay una relación entre la fe y la seguridad de esa esperanza que tenemos en Cristo. Para poder cultivar esa seguridad necesitamos entonces que hacer crecer esa fe salvadora que hay en nosotros. Entonces, para que tu seguridad aumente, puedes hacer las siguientes cosas, tú que ya eres creyente y que ya posees esa fe salvadora. 1, comenzar suplicándole a Dios que aumente tu fe, así como se ve en las Escrituras. Había una persona que sí tenía fe, pero al mismo tiempo dice, tengo fe, pero ayúdame en mi incredulidad, aumenta mi fe. ¿Ok? Número 2, aférrate a las promesas de Dios por la fe. Y para eso entonces tienes que estar continuamente en la palabra de Dios
para que puedas entonces estar viendo cada una de las palabras, las promesas de Dios, y que entonces puedas recibir todas esas promesas de Dios por fe. Número 3, al mirar todas estas promesas que Dios te está dando por medio de su palabra, no solamente ves las promesas, sino que debes de fijar tu mirada en el carácter de aquel que ha prometido. Porque el que ha prometido, hermanos, es fiel y verdadero. Y finalmente, tu fe y tu seguridad serán fortalecidas al actuar con fe. Y puedes expresar tu fe al buscar ser bautizado porque has creído en el unigénito Hijo de Dios. Y de esa manera puedes mostrar tu fe. Con un testimonio también de una vida transformada. Por tu palabra, hablándoles a otros de Cristo. Por tus batallas, luchando contra la tentación. O en medio de tus elecciones también, hermanos, al elegir a Cristo por encima de cualquier otra cosa en este mundo. Porque dice también el Señor, el que ama más a padre, madre, hijo o hija, no es digno de mí. En medio de todas esas cosas, tú también puedes entonces actuar con fe para que entonces ames supremamente a Cristo por encima de todas las demás cosas de este mundo y que el Señor te ha dado, aún las lícitas. Sirviendo también a tus hermanos, sufriendo el agravio por causa de ser cristiano y confiando en Cristo en medio de las pruebas. De esa manera entonces podrás cultivar y hacer crecer tu fe, y por lo tanto también lo que estarás haciendo es cultivando esa seguridad de la esperanza que tienes en Cristo Jesús. ¿Ok, hermanos? Y entonces ahora vamos a entrar finalmente al punto número 3, que es la última parte de este párrafo cuando nos está hablando de Cristo, que vamos a perseverar en esta fe salvadora y que vamos a obtener la victoria por causa de Cristo, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Entonces vamos a ver la última pregunta: ¿en qué sentido Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe? Y al versículo que se está refiriendo, hermanos, es Hebreos 12 del 1 al 2. Vamos a leerlo. Hebreos 12 del 1 al 2. Dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ese es el punto, hermanos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí está dando una razón de por qué Él es el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí entonces, esta palabra que dice autor u originador, no solamente se puede tomar de esa manera, hermanos, sino que también puede ser como líder o pionero. Y entonces, hermanos, ciertamente Cristo es el originador de nuestra fe. Cristo verdaderamente, por causa de su Espíritu Santo, es que se nos concede esa fe en nosotros para creer en Él. Pero la idea
que nos representa en esta porción de las Escrituras no trata a este punto como originador, sino más bien como líder o pionero. Por eso dice que Él ha abierto entonces básicamente el camino hacia la perfección de la fe a través de las pruebas de su propia fe, las cuales eran cada vez más difíciles. Miren cómo dice, por ejemplo, Hebreos 5 del 7 al 9. Hebreos 5 del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces Cristo puede ser perfeccionador de nuestra fe y consumador, porque Él como hombre fue perfeccionado en su fe por medio de las aflicciones, culminando en la agonía del Getsemaní y los sufrimientos de la cruz. Por eso, hermanos, en Lucas 22:42, cuando está el Señor en el monte de Getsemaní, Él está diciendo, Padre, ¿qué le dice? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí es necesario, hermanos, recordar que Cristo, por causa de sus dos naturalezas, contaba también con dos voluntades, una humana y una divina. Por eso es que Él puede estar diciendo estas cosas en el huerto de Getsemaní. Él estaba sujetando su voluntad humana a su Padre Celestial. En estos momentos más oscuros de su vida, Él tuvo que aprender a confiar en su Padre a pesar de las circunstancias. No porque Jesús está dudando, no porque hubiera incredulidad en Él, más bien porque sabía que Él bebería la copa de la ira de Dios, que es terrible caer en las manos del Dios vivo y verdadero. Que nosotros nunca conoceremos esa clase de pruebas, esa clase de aflicciones en nuestra fe, pero que Jesús sí experimentó en su vida. Y que a pesar de las más terribles circunstancias de su vida, entonces Él tuvo que confiar en las promesas de Dios, para que mientras estaba agonizando en el huerto de Getsemaní o mientras estaba en aquella cruz, Él también estaba alimentando su fe por medio de las promesas, como en el libro de Isaías, cuando dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Con eso estaba nutriéndose el Señor Jesucristo, nutriendo su fe en los momentos más difíciles de su vida. Y también el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estaba nutriéndose, Señor, no vas a dejarme en el sepulcro. No dejarás que tu santo vea corrupción. Ciertamente me levantaré y veré linaje y veré el fruto de toda mi aflicción de mi alma y yo quedaré satisfecho. Y entonces, por medio de estas pruebas, la fe del Señor Jesús fue perfeccionada y fue culminada en su carne por medio de todas estas dificultades. Y por lo tanto, Él fue capacitado para poder perfeccionar a todos aquellos que creen en Él. Aquel que fue perfeccionado en la fe es perfeccionador de la nuestra. Hermanos, entonces llegará el día en el que Cristo
de la misma manera que concretó su obra de redención y de poder decir consumado es en aquel día, en aquella cruz, también de la misma manera llegará el día que con plena satisfacción y con gran alegría contemplará la obra de sus manos terminada en cada uno de nosotros, diciendo, todo está terminado. Y por eso dice Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Cuando batallemos entonces, hermanos, con la incredulidad o con la seguridad de nuestra esperanza, en medio de los momentos más oscuros de nuestra vida, puede resonar la voz compasiva de nuestro amado Señor. ¿Por qué tienes tanto miedo, hombre de poca fe? Y nos lo dirá, hermanos, no en el mar, no en el embravecido mar, no en la cruz del Calvario, que ciertamente ya debería de traer consuelo a nuestras almas, sino nos lo dirá el Cristo resucitado, aquel que gobierna y aquel que usa todas estas circunstancias, hermanos, porque todas estas dificultades no son un obstáculo para el Señor, sino son como ese cincel del escultor, hermanos, por medio del cual está perfeccionando nuestra fe. Y entonces, como lo vimos anteriormente, podemos concluir de la misma manera en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amado hermano, esa preciosa fe que tienes, Filipenses 1:6, esa fe salvadora, nadie te la puede quitar. Podrás tener las batallas más fieras contra tu enemigo, contra las huestes de maldad, contra tu propia carne, tus propias dudas, pero finalmente esa fe seguirá siendo probada y perfeccionada hasta el día que te encuentres con aquel que te concedió esa fe, hermano. Entonces, anímate en estas cosas, amado hermano, para que puedas seguir perseverando en la fe. Amén, hermanos. Por aquí creo que tenía otra, hablando acerca del creyente temporal. Porque puede surgir alguna duda. Creo que no la noté. Nada más me la imaginé. Es que le dice creyente temporal. Y eso puede generar alguna duda. Alguien puede decir, y esto significa, si está hablando aquí esta porción de este párrafo de la confesión, si nos está hablando de creyentes temporales, ¿significa que se pierde la salvación? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Sí? Nunca fue salvo. Como dice también las Escrituras, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. ¿Ok? Entonces, no son realmente creyentes genuinos o creyentes verdaderos y por lo tanto no poseen una fe salvadora que les hace perseverar hasta el fin. ¿Ok, hermanos? Bueno, con esto concluimos y pasamos al tiempo de preguntas y respuestas. Adelante, hermanos. Si alguien tiene alguna duda. Que si pudieras enumerar, no sé si lo tienes en la mano, con la fe mística, fe muerta y los distintos tipos de fe. Y si también, ¿qué consideras tú a qué nivel, no sé, una fe débil se considera pecaminosa? A ver, entonces la primera pregunta. Que si puedes enumerar como las fe que tengan
de una fe mística, fe muerta. No la tengo yo, eso lo dio, si mal no recuerdo, el hermano Oscar. Nos estuvo hablando de una fe mística, pero que creería solamente si hubiesen milagros y que inclusive esos milagros no eran finalmente para depositar su fe en el Hijo de Dios, sino para que sus vientres fueran llenos, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando recuerdo que el hermano Oscar dio ese ejemplo cuando el Señor había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Y entonces en medio de eso les predica el Evangelio, ¿no? Diciéndoles, yo soy el pan de vida. Ustedes en lugar de estar pensando o buscando este pan que hoy lo comen y mañana ya no es, deberían de estar buscando el pan de vida que permanece para siempre, básicamente. La fe muerta es, por ejemplo, la clase de fe que no da ninguna clase de fruto, ¿no? Que puede decir, yo sí creo en el Hijo de Dios, pero finalmente no da ninguna clase de fruto por medio de la cual pueda dar testimonio de esa fe que posee, ¿sí? Algunas personas, por ejemplo, Paul Washer habla acerca de una ilustración de un bebé que dice, no, mira, es que este bebé sí está vivo, pero pues, no respira, no come, no llora, y entonces cualquier persona puede decir, pues ese bebé está muerto, no está vivo. Sí, mira, está vivo, no. Es lo mismo, una persona que dice tener fe, pero al mismo tiempo no puede dar testimonio por medio de una vida transformada, por medio de la obediencia, por medio de frutos, por medio de santidad. Es imposible que entonces pueda dar testimonio de una fe verdadera, de una fe genuina y salvadora. Y pues hay otras clases de fe, pero ahí pues no las tengo a la mano. No te lo vengo manejando. Pero había otra pregunta, pero ya. ¿Qué tan débil consideras que una fe debe de ser para considerarse caminosa? ¿Qué tan débil? No, es que finalmente lo que dijimos al principio es que la fe del creyente siempre va a venir mezclada con incredulidad y la incredulidad siempre es pecaminoso, ¿no? El no creerle a Dios que es la verdad y que es fiel, que es verdadero y que no miente, entonces eso ya es en sí mismo pecaminoso. Por lo tanto, no hay uno de nosotros que pueda decir que tenga una fe libre de pecado. ¿Sí? El Señor Jesucristo nos regañaba a los apóstoles por poca fe, como lo mencionaste, le decía hombres de poca fe. Como le digo, como no demostrarnos que quieren hacer esto o aquello, los regañó por una fe pequeña. Pero obviamente eso no quisiera decir que si tengo poca fe, ya no es necesariamente salvadora. Si es una fe salvadora, puede ser como decimos que va aumentando en el tiempo. Aunque yo haría ahí una acotación, hermano, no es de que él estuviera reprendiendo con dureza a los discípulos. En muchas ocasiones, más bien está tierna y compasivamente exhortándolos. Sí, o sea, porque es precisamente de lo que estamos hablando, del débil en la fe, lo que está haciendo el Señor. Por ejemplo, en la porción de las Escrituras dice que Él no rompe la caña cascada, ¿no? Que Él no apaga el pábilo que está humeando a punto de extinguirse. Entonces, la manera en la que está haciendo, no lo está golpeando con fiereza, para que entienda que no debe de tener esa clase de débil fe, sino que los está exhortando, pero los está exhortando con amor. ¿Sí? Nada más yo acotaría esa parte porque si no, o sea, en el momento en el que nosotros tengamos una débil fe, lo último que esperamos es que nos esté aplastando. El Señor no nos está aplastando cuando tenemos una débil fe, sino que más bien con amor nos lleva a contemplarle nuevamente para que podamos creer en Él. Y nos hace mirar a Cristo, nos hace mirar su amor para que entonces caigamos rendidos a sus pies y entonces nosotros confesemos nuestro pecado de incredulidad.
Pero ojo ahí, no es que, o sea, que iniciemos con una débil fe y ya hasta el final de cuentas va a ser una fe fuerte. No es cierto, hermano. Eso no es así. La fe del creyente está así. Entonces, es una montaña rusa, hermanos. De tal manera que inclusive antes de morir podemos estar dudando. Podemos estar de tal manera que pueda ser no el mejor momento de nuestras vidas. Y sin embargo, eso no significa que no tengamos segura nuestra salvación. ¿Ok? Sí, entonces nada más eso, porque podemos llegar a pensar de que no es que así tiene que ser y no es así, sino que más bien es así, es muy fluctuante esa fe que nosotros tenemos, dependiendo de nuestras circunstancias. Hay ocasiones que no vamos a poder verlo, no vamos a poder ver a Cristo, pero el hecho de que no veamos a Cristo no significa que no esté allí. Así le explicaba, por ejemplo, la vez pasada a mis hijos, es como cuando está el cielo nublado y están las estrellas, pero tú no puedes ver las estrellas. Pero el hecho de que no puedas ver las estrellas no significa que no estén ahí. De la misma manera, nosotros por la fe sabemos que Cristo es nuestro Salvador y que las circunstancias o las dificultades son como esa nube que no nos permite ver a Cristo en medio de las circunstancias, pero la fe nos permite ver a Cristo. Pero hay ocasiones que se nos puede llegar a dificultar. No, pero no es la realidad, hermanos. Si quieres, lo revisamos al final. Sí, pero no es la realidad. Sí, sí, correcto. ¿Mande? Ándale. Sí, también estuve pensando en eso, hermano, cuando estaba estudiando. ¿Mm? Ujú. La del casi cristiano. Ujú, ujú, ujú. Eh, Es correcto. Ujú, ujú. Ajá, ya. Bueno, es que entramos en un punto donde no podemos generalizar todas las cosas, porque el punto es que las escrituras nos marcan que el arrepentimiento no solamente es intencionalidad, sino determinación. Este, es como decir acerca de un violador. Lo voy a poner para que me lo puedan entender. Un violador, pues si dice que ya no lo vuelvo a hacer y solamente queda en la intencionalidad, también, pues vamos a decir entonces, pues ¿dónde está esa obra de regeneración? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, el arrepentimiento no solamente tiene que ver con un deseo o un anhelo o una intención, sino también con una determinación. Pero entramos en un punto donde hay cuestiones que no pueden ser así tan de tajo, hermanos, porque así como hay cuestiones que en la vida del creyente nosotros verdaderamente hemos sido librados de un pecado que nos asediaba, de la misma manera va a haber otras partes de nuestra vida, como lo estuvimos viendo en otras ocasiones, que vamos a tener que estar luchando durante toda nuestra vida.
de tal manera que no puede ser blanco o negro. Ciertamente hay cuestiones de tal manera que podemos dar testimonio que el Señor nos ha libertado y que por lo tanto somos una nueva persona o regenerados en Cristo Jesús, pero hay otras que vamos a estar luchando toda nuestra vida y que aunque lleguemos a decir no lo vuelvo a hacer, ciertamente, hermanos, vamos a llegar a pecar. ¿Sí? Ujú, 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 ujú. Sí, hermano, sí, o sea, sí, pero no. Sí, adelante. Ajá, ujú, ujú.